Exactamente. Señoras y señores, mesa de análisis hoy con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Pepe Auti, Max Colodro. Hola. Pepe, Max, bienvenido. Muy buenos días. Tenemos algunos datos nuevos de la encuesta Pulso Ciudadano. ¿Los quieren ver? Encantado. Compartimos inmediatamente también con nuestro público. A partir de ahora, aprobación del presidente de la República. En esta última, 27,1% de aprobación al presidente. Es una ligera baja, una ligera casi 2 puntos, 61,9% de desaprobación. También una alza ligera también de casi 2 puntos, un 11% que no sabe y no responde la aprobación del presidente, que de todas maneras se mantiene más o menos en los niveles apropiados. Otra de las láminas que presentamos para la audiencia, para nuestro panel acá, intención de voto en el plebiscito de salida. Ojo que aumenta el en contra, aumenta prácticamente 2,5 puntos a 26,3. El a favor sigue bajo, 11,3, baja prácticamente 2 puntos. No sabe 46,2. Todavía hay una incertidumbre en eso. Otra de las láminas de la encuesta Pulso Ciudadano que adelantamos hoy, esta es quincenal. Los principales problemas del país: vuelve a aumentar la delincuencia, y en tercer lugar se ubica la corrupción, que aumenta también en la cantidad, en la magnitud de la preocupación ciudadana. Baja la inmigración de manera más o menos significativa, pero otra vez la delincuencia vuelve a estar en el primer lugar de las preocupaciones de la gente. Y un par de láminas sobre pensiones y la reforma previsional, las preferencias por sistemas previsionales. Esto está buena porque mira, el 34,3%, la mayoría, está por un sistema mixto de capitalización individual más reparto solidario. Un 32%, un sistema de capitalización ahorro individual. Eso es lo que tenemos ahora, aunque en la misma encuesta la mayor parte de la gente está porque se terminen las AFP y porque se modifique el sistema de AFP. No obstante, el sistema de capitalización tiene un 32% de apoyo. Sí, habría que analizar qué entienden por reparto solidario. Sí, y qué entienden por capitalización individual. Ya existe. Puede ser también. Claro. Y la última, mira, esta última encuesta, o sea, esta última lámina. El 6%, ¿para dónde tiene que ir? El 48,6%, o sea, la mitad, íntegramente a tu cuenta de capitalización individual. No está ni ahí con ningún tipo de solidaridad. El 13,9% íntegramente a un fondo solidario o reparto, un 24,2% miti-miti, una mitad a la capitalización individual, la otra mitad al fondo solidario. Algo de eso dice la ministra Janet Jara hoy día en una entrevista a Lilian Olivares en el Mercurio, en torno a que se ha ido moviendo el gobierno de 6,0 a 4,2 en el reparto de la cotización nueva. El punto es que la reforma previsional, Pepe, se le empieza a enredar al gobierno de esta manera, por decirlo amablemente. Digamos que partamos diciendo que ya 2 veces fracasamos. Digo, fracasamos como país en aprobar y reformar el sistema. La derecha se arrepintió luego de haber votado en contra de la reforma de Bachelet, que era bastante más moderada de lo que después fue el acuerdo con parte de la oposición en el gobierno de Piñera, acuerdo que fue bloqueado en el Senado porque el Senado y la oposición de entonces mayoritariamente quería que los 6 puntos de cotización fueran íntegramente a capitalización individual. Pero te recuerdo que el acuerdo contemplaba, 1, 6 puntos de cotización adicional, 2, que esos 6 puntos iban a ser administrados por un ente público autónomo, que 3 de esos puntos, es decir, la mitad, iban a capitalización individual y la otra mitad a solidaridad intra e intergeneracional. Yo creo que se aprobó en la Cámara de Diputados. Yo creo que el ex diputado Boric y actual presidente debe estar bastante arrepentido de no haber dado curso a la aprobación de esa reforma, porque hoy día estaríamos discutiendo a partir de esos datos. Y estamos discutiendo de nuevo a partir de lo mismo que tenemos desde el año 81. El 10% y las AFP. 10% de cotización. Imagínate tú en qué pie estaríamos hoy día si se hubiera aprobado la reforma de Bachelet el 2017. Primero ya estaríamos con los 6 puntos de cotización adicional. Claro. Y eso, por supuesto, sentaría otra base para la reforma. Yo soy de la idea de que no podemos fracasar por tercera vez. Francamente, sería... Sí, el punto, la pregunta es qué va a pasar con esas personas que quieren que la cuenta vaya a capitalización individual. No hay ninguna encuesta que diga lo contrario. Es decir, el gobierno está enfrentándose a su propia... Está casado por su propia ideología y va contra lo que piensan las personas. Entonces, ¿cómo resolver eso? Porque en el fondo es como cuando Piñera dio el salto
mató a arrancones, para Dios no va mal, pero mató a arrancones contra todo su sector, porque consideró que era el momento político de hacerlo, matrimonio homosexual, lo mismo hizo contra todo su sector, pero aquí parece ser que la gente, la mayoría, quiere el 6% su cuenta individual. Además, los números no son tan categóricos. Tenemos si tú, un gobierno muy debilitado. Contra 40. Claro, ¿Ah? pero lleva lo plebiscito. Sí, porque si tú sumas aquellos que quieren mitad y mitad o una parte para esto y otra parte para solidaridad y quienes quieren pura casi solidaridad, te da 40, claro. te da Contra una cifra 48. bastante similar. Ahora, No si es lleva lo plebiscito, mismo gana que... el 6% a cuenta individual. Seguramente, Sí, pero sí. no es lo mismo que la libertad de elegir, que tiene 85%, no es lo mismo que la propiedad de los fondos, que tiene 95%, no es lo mismo que la heredabilidad, que tiene 90%. Y agregar que esto es el retiro, ¿ah? Esto es obra de la izquierda. Absolutamente. Lo dije yo. no le Sí, diga a Pepe bueno, Aute. tú votaste en contra. Lo dije yo. Pepe Aute, el único que votó en contra, todo. Lo dije. Más color. Yo creo que además el problema anexo es que tenemos un gobierno que está en una condición bastante precaria, por decirlo menos, en una situación políticamente muy débil, teniendo que afrontar una crisis de corrupción que, por lo que vemos todos los días, solo se extiende y solo lo debilita más. Y en este contexto, bueno, la derecha tira el tejo pasado, dice que no va a aceptar nada que no sea el 6% a capitalización individual, y a partir de ese punto y de la debilidad del gobierno y de datos que nos confirman que la opinión pública, hay un sector importante que quiere que los recursos vayan también a una cuenta individual, al gobierno la reforma original que tenía, y a pesar de las concesiones que ha ido haciendo la ministra en el último tiempo, desaparecieron las cuentas nocionales de la posición del gobierno, ahora ya estamos en 4-2 eventualmente, 3-3 podríamos aspirar a llegar, No, pero yo veo vamos a a la... llegar a 2-4. ¿Qué? Va a ser Vamos difícil. a llegar a 2-4. Va a estar detrás Sí, va a ser del difícil acuerdo que el que gobierno se cuatro- estableció. Por eso va a El ser cuatro muy que va a ser. difícil. Va a La ser muy capitalización difícil individual. que 4 de el, capitalización individual. va a ser muy difícil que Vamos el a estar gobierno pueda detrás sostener. Espérate. de lo que llegamos. Va a ser Eso, muy- que va a ser muy difícil que el gobierno pueda sostener su aspiración incluso de llegar a Y aspirar piensa en este que- escenario un 3-3. Que suma a los 10 además. Es Sí. 14-2, no Sí. es 4-2. Claro. Ah. Ahora hay que decir que para el gobierno es imposible pensar en no aprobar la reforma previsional. Aunque sea una mala Imposible, reforma. Aunque sea imposible. mala, pero es que Imposible. yo creo que- Es que no hay reforma mala. Primero porque cualquier reforma va a incorporar 6 puntos adicionales y eso en sí es bueno. Primero, Espérate un poco. bueno para las pensiones. Las cuentas de capitalización individual, incluyendo a las AFP, tienen todos los vicios de quedarse adentro del sistema, y eso yo creo que es intragable incluso para la propia ministra. Yo creo que va a haber un cambio cosmético, Cambio de nombre. cambio de nombre. ¿Mm? ¿Cómo se llaman en el proyecto? Agencias de De administración. administración. API, Luego, ¿no? creo Sí. que puede flotar la idea Agencia Federal de Inversión. de licitar la administración del conjunto de tanto del pago como O sea, la desarmando cotización, las AFP economía de y- escala. Y AFP estatal. Y por supuesto crear una AFP estatal que compita ahora, por supuesto, Ahora, la en igualdad licitación de de condiciones. cartera, la licitación de cartera es algo que ya existe. Sí, pero puedes no, profundizarlo, estoy pues. hablando de la licitación de la administración. Claro. Es decir, lo que hace el AFC, la claro. administración del fondo de cesantía. Exacto. Pero hay gente De modo que haya economía de escala. Hay gente derecha que incluso está a favor de la licitación de cartera, pero no solamente a los que ingresan al sistema, sino que sea para todos, que en la reforma pasada votaron en contra la derecha. Exacto. Y ahora dicen, bueno, ahora licitemos todo, que Vamos haya a más eso. competencia, vamos a eso. Obvio. Y ahí ya se configura Ya, algo la que no se pregunta- parece tanto al sistema Ya, de pero ahora. la y eso pregunta es bajaría si las eso- comisiones, obviamente. Ya, pero espérate, la pregunta es si eso, y que es un dato relevante, pero si eso es tragable o no para el sector más de izquierda del gobierno, porque o sea, el gobierno se te puede desfondar en eso. Yo creo que nada de lo que se ha vivido en Chile desde el 4 de septiembre es tragable. Claro. Y además, con Para el cuadro, perdón, y para la con, izquierda. con ese ¿Cuánto? 27% de apoyo, con todo lo que ha pasado, es un apoyo duro ese. Oh. No se va a mover por eso, Pepe. No, la pregunta esa que tú haces para pensiones, podrías ¿Ya? haberla hecho para varias cosas. Para el estado de excepción, para las modificaciones a la ley de inmigración Ya, y ya. so on. Para Carolina Toá, Eh, ministra del Y Interior. en este tema, Claro. oye, claro, y en este tema particular, la presión de la gente sobre los parlamentarios es muy fuerte. Es muy fuerte. Ya. Entonces, quedarte en la idea de que no, la cotización completa tiene que ir a solidaridad, contradice incluso el electorado propio de la izquierda. Claro. Porque incluso en la izquierda
En la izquierda, por supuesto, en aquellos que se identifican con la izquierda, predomina la idea mixta. Claro. ¿Ah? Pero también ha penetrado pero la- también ha la penetrado. idea de- Oye, pero es que si después de 3 retiros, francamente, lo que ocurrió es que el carácter individualísimo de la cotización se reforzó. Convengamos en que el acento por la heredabilidad es el hijo Sí, pues, y la bastardo de inexpropiabilidad. la fake news, porque mucha gente de izquierda en el ámbito de la aprobación de los retiros insistió que cuando la gente se moría la AFP se quedaba con la plata, Claro. lo que es falso. Falso, siempre han sido Sí, heredables. pues, siempre han sido heredables. El retiro- Pero, y eso lo que hizo fue Claro. aumentar la necesidad de eso. Claro, el retiro y la convención son la mejor campaña de marketing jamás hecha por la administradora de fondos provisionales. Ahora, el gobierno Ah. presenta mañana pacto fiscal. Y capaz que con el pacto fiscal al ministro Marcel le pase lo mismo, Marx. Bueno, yo O creo sea, que digo, va a que tener tenga poca- un problema serio, también por una cuestión de contexto. Es el momento más difícil para poder discutir nuevos impuestos y más ingresos fiscales en un contexto en el que estamos viendo que el uso de los ingresos fiscales está severamente cuestionado hoy día. Vimos ayer la cifra de 13.000 millones de pesos que la Contraloría objeta en el traspaso a las fundaciones. Entonces, yo creo que es el peor momento para el gobierno para poder darle legitimidad a una discusión sobre el aumento de los recursos fiscales, si es que no hay una posición más clara, más dura, más categórica del gobierno para enfrentar en paralelo este otro problema que crece y se le complica todos los días. Pero las pretensiones gubernamentales, digamos que han descendido abruptamente. ¿Qué espera el gobierno de esto? Evasión e ilusión. Ya. ¿Quién está en contra de reducir la evasión y la ilusión? No, pero puede estar en contra. Es muy difícil. Por supuesto, el empresariado va a discutir Solo los allí. que evaden. En detalle, claro, solo los evasores. Porque son evasores siempre inconfesos, además. Exacto, además. Lo pone a hacer una campaña, una marcha por la Plaza Claro, Italia. claro. La verdad es que el aumento de impuestos está casi reducido a ese capítulo, cuyo capítulo pedía a la oposición separar del proyecto, y por lo tanto la disposición O sea, a debería aprobarlo haber- ya, es debería bastante haber alta. acuerdo ahí. Y luego si hay en paralelo, porque el gobierno está pensando dividir en la práctica la gran reforma. Claro. Dividirla en proyectos dividirla separados. en proyectos separados. Y uno de ellos es la reducción de la evasión y ilusión. Otro es lo que ocurra con el impuesto a la renta. Cuando se dividen los proyectos, tú sabes, los gobiernos se resisten siempre porque se puede aprobar lo bueno para todos y no se aprueba lo bueno para los gobiernos. Por eso en la previsión se resiste a separar el aumento de la PGU Del resto de la conjunto reforma. del Claro. resto de la reforma. Oye, hagamos una cosa, son casi las 12, nos vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con Quique Mujica, con Pepe Out, con Max Colodro, analizando la actualidad a partir de lo que pasa al otro lado también, en la oposición y de los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Ya, estamos con Max Colodro, con Pepe Out y con Quique Mujica, mesa de análisis de actualidad. Quique, el Partido Republicano tenía razones para celebrar después de la encuesta CEP de esta semana. Sí, pues alta adhesión. Estuve conversando con gente republicana. Bueno, va a venir después el presidente del partido, Arturo Esquella. que lo tengo a mi espalda, así que si me equivoco me puede rectificar inmediatamente en el Efectivamente, reporteo. por la disposición del estudio, efectivamente Claro, está está ahí. fuera de la escenografía, pero a la espalda del Quique. No, a ver, el tema que yo me he preguntado, nos hemos preguntado acá, ¿qué pasa, como dice la encuesta, si el rechazo se mantiene durante mucho tiempo? No cambia. Entonces, republicanos, ¿qué posición va a tomar? Lo que he reporteado es que ellos creen que pueden revertir la tendencia del rechazo. Por eso las enmiendas, que me las calificaron de oreja, o sea, que tienen sintonía con la gente, lo que está pasando en la calle, delincuencia, seguridad, las contribuciones a la primera vivienda, todos esos temas que parecen hacerle sentido a la gente, y también a partir de la gira que va a hacer el líder de republicanos, José Antonio Kast, que van a salir a difundir estas enmiendas. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si esto no cambia? Ellos dicen que pueden cambiar la sensación de aprobación. También tienen un problema no sé si problema, pero ahí hay una cuestión, una paradoja, que son los mismos que se han manifestado siempre en contra de este proceso, los que
llevan la batuta porque nadie se pensó que iban a tener la mayoría que tuvieron. Claro, y tienen el 40% del Consejo. Claro, y me decía una persona que trabaja fuerte con republicanos, es que ellos consideran que hay que mover la aguja, que con este nivel de... A ver, lo que se han topado ellos en la calle es que la gente considera que el club de los políticos está haciendo la Constitución. La comisión experta fue un tinglado político y por eso el rechazo. Esa comisión de expertos que la gente tanto quería valorar, parece que ahora no les cayó bien. Entonces... Está tan voluble la gente. Claro, si sigue esa onda de que se está haciendo esto entre gallo y medianoche, la aguja del rechazo no va a cambiar. Ya. Es decir, así textual me dijo una de las personas que trabaja ahí en la convención, esto no puede ser la Constitución de Boric y de Kast, porque ni a Boric le sirve ni a Kast le sirve. Tenemos que marcar diferencias para que la gente, y para que se vea que hay una deliberación y que hay posiciones que están tomando, porque si todo sigue como la buena ondita, la gente va a seguir pensando que este es el club de los políticos. ¿Te suena, Max Colodoro? Perdón, Pepe. No, que ese camino es peligrosísimo, porque va a convertir entonces, primero hace inflexible las indicaciones, porque después de difundirlas, después de amalgamarlas junto con su electorado, no van a ir después a la negociación. No las podéis votar todas. Segundo, convierte el plebiscito en un plebiscito a Kast. Y si este es un plebiscito a Kast, corre alto riesgo de perderlo. Si es un plebiscito a Boric, ya sabemos que se perdió. No puede ser un plebiscito ni a Kast ni a Boric. Si ambos no están en el campo del apruebo, y es muy difícil que el oficialismo esté en el campo del apruebo si se inflexibilizan las modificaciones que está proponiendo Republicano. Yo creo que es un camino altamente peligroso. No estoy diciendo que los otros caminos no comporten riesgo. Todos los caminos tienen Todos riesgo. los caminos tienen riesgo. Pero convertir el plebiscito en raro. un plebiscito a Kast es jugar todas las cartas a destiempo. Porque después de perder ese plebiscito, obviamente está perdida la Ahora presidencia. veremos el involucramiento de José Antonio Kast en el futuro si el rechazo sigue arriba. Si la apruebo, si revierte la situación, todo es más fácil. Pero si el rechazo sigue arriba, pregunta, en octubre, noviembre, ¿se van a jugar todos por el apruebo? A mí me decían, nosotros estamos desdramatizando esa situación como que van a votar la gente por la Constitución de Kast o no. No lo creen, por lo menos la gente que hablé yo. En republicano. Claro. Yo creo que si los números no cambian, hay un desincentivo muy grande, no solo para José Antonio Kast, también para el presidente de la República, de jugarse por una opción que está siendo rechazada mayoritariamente en las encuestas. Efectivamente, si llegamos a octubre y todavía el rechazo está mucho más arriba que el apruebo, jugarse por una opción que eventualmente puede terminar derrotada es un desincentivo, finalmente. Está bien que los fracasos sean huérfanos, pero esta guagua no puede quedar sin Sí, padre. estoy de acuerdo. Imagínate. Pero O sea, para Kast es una complicación por razones políticas de futuro, y es pero difícil para que se Boric, pueda deshacer de su claro. paternidad en esto. O sea, el republicano es el 40% Salvo del Consejo. salvo que todos los que están finalmente o que eventualmente terminen apostando al rechazo constaten que no fueron capaces de llegar a un acuerdo razonable. Ahora, respecto de la encuesta, efectivamente la encuesta muestra que ha habido un cambio, te diría casi sociológico, cultural en la sociedad chilena muy fuerte. O sea, la mayoría de los chilenos hoy día está por sacrificar libertades para poder garantizar la seguridad. encuesta CEP. La encuesta del CEP, que quiere que haya un gobierno firme y está dispuesto a hacer sacrificios para que eso ocurra. O sea, efectivamente, cuando tú miras la encuesta del CEP de esta semana, entiendes por qué el Partido Republicano obtuvo en la elección del 7 de mayo el resultado que obtuvo. Pero mira, Pepeo. primero era bastante obvio que el Partido Republicano iba a marcar en la pregunta por identidad y preferencia el primer lugar lejos. De hecho, marca menos de un tercio de la votación que obtuvo, 35,4%, 10%. Es más o menos la misma correlación respecto de la U, en fin, salvo el Partido Socialista, que marca 4% habiendo sacado solo 6% de los votos. Pero primero, la encuesta CEP lo que marca es un crecimiento exponencial de la demanda de orden. No marca un viraje a la derecha. Primero la identificación, autoidentificación, cuando te preguntan cómo te identificas en el eje izquierda-centro-derecha, el 19% se identifica con la derecha, el mismo porcentaje se identifica con la izquierda, no se ha movido el de la izquierda, Claro. ha subido levemente el de derecha,
Y el 36% se identifica con el centro y otro O sea, 25% es bien parecido a como se no ha hace. variado. Claro. Luego, tampoco ha variado en los temas valórico-culturales. Fíjense ustedes que en la pregunta por el aborto, solo el 19% está con los patriotas, con los ultraconservadores, los ultramontanos. ¿Ah? Y eso está naturalmente en el programa, está en la indicación, por lo demás. Claro, En una de las indicaciones, que haría incompatible el aborto en 3 causales, que está legalizado con lo que consagraría la Constitución. Pero lo que pasa es que Entonces, se puede estar a favor del aborto, pero también se puede estar al mismo tiempo a favor de que los carabineros hagan la pega y se lleven por a todos los supuesto. narcos de la esquina. No, Y eso es la prioridad hoy día. Claro, y eso no te... Obvio. Porque uno tiende, Esa es la prioridad. élite, a clasificar conservadores, seguridad, contra el aborto, religioso, etcétera. Y la gente vota no por un ideario gigante, sino que por los problemas puntuales que afectan. Y hoy por hoy delincuencia... pero además- como dice el Pepe, en prioridades, po. Unos más importantes que Obvio, otros. pero además Y en este momento el más importante, y por eso el resultado de republicano, es la demanda de orden. Claro, lo Y vemos en por la encuesta eso Pulso que Ciudadano, hubo delincuencia. Ahí está. esa oleada en esa votación. Yo creo que en esos temas sí hay una cierta modificación, un cambio en materia valórica. Cuando tú miras la pregunta, por ejemplo, donde la inmensa mayoría de los padres hoy día aspira a que sus hijos, considera que lo prioritario es que a sus hijos en el colegio les enseñen a cumplir las normas y a respetar a la autoridad. Estaría ¿Se bien bueno que los padres le imaginan un enseñaran eso resultado también? como ese en el contexto de lo que fue el Chile del estallido social? No, Eso es demanda de orden. Claro. Sí, po. Y de No, orden sí, es que en la familia. en la también. familia. Claro, Una o sea, cosa. ha habido un cambio muy Hagan importante. caso, cabros míos. Sí. La patria, la familia, el orden, la empanada. Ya, y todo eso se asimila con la derecha, por eso se habló de eventualmente un giro a la derecha. Pero tiene razón Pepe, en la identificación, lo decía Carmen Lefolón en Tele 13 Radio el viernes, igual que siempre, Y en la cuestión valórica, que también identifica a la derecha. también. Oye, pero ¿Ah? la historia nos ha repetido, bueno, tú que viviste en Francia el 68, ¿qué vino después de la fiesta? No, pues yo no viví el 68. No. Perdóname. No estaba ni vivo, Pepe. No, 68, no había nacido. tú conociste la historia, entonces al final, después de la fiesta siempre viene el freno. Después del mano. mayo del 68 vino después el de gobierno pasa de la mano, derecha. sobre todo. Después de la enorme multitudinaria manifestación de mayo 68, 1 millón de personas en la calle, vino una todavía más multitudinaria de Gaulle. Claro. De Gaulle, además, tú sabes, estuvo varios días ausente, no se sabía dónde estaba, así como el canciller chino. Sí, pues, claro. Y de pronto hubo la demanda de orden, convocaron a esa manifestación y después ganó Pompidou. Claro. El más de derecha del neocolismo, Sí, claro. digamos. Exactamente. Ya, oye, a propósito, ¿cómo conversa el resultado de la encuesta CEP con esta idea de superar o derrocar el capitalismo, Max? Es una pregunta casi para un psicoanalista, yo creo, más que para un No, pero un venga. analista político. A ver, yo creo que el presidente, voy a mirarlo por el lado positivo. A ver, Yo creo que el presidente expresa y sigue expresando que no está de acuerdo con Andrés Velasco. No, bueno, aparte de eso, su rebeldía frente a las injusticias del mundo, frente a las sociedades inequitativas, yo creo que esa es la parte que uno puede destacar de la frase. Pero, en mi opinión, claro, es una frase que es muy extemporánea, no se hace cargo de lo que ha ocurrido en el mundo en las últimas décadas, y además nos hace cargo del problema fundamental. Vivimos en un contexto global donde una de las claves es la globalización del capitalismo. Y aparentemente, en este momento civilizatorio al menos, no hay alternativas a ese proceso. Y las alternativas que hay todavía, la inmensa mayoría terminaron, como diría Marx, en el basurero de la historia, partiendo por la Unión Soviética, pero las que quedan vivas, vigentes, Cuba, Corea del Norte, Venezuela, más o menos, son todos casos de dictaduras espantosas y en algunos casos también de desastres humanitarios. Entonces, plantear la alternativa de que me gustaría cambiar el capitalismo cuando no sé por qué cambiarlo, y además plantear el error de decir que las sociedades del conocimiento o los estados de bienestar serían una alternativa al capitalismo cuando son más bien el resultado y la expresión del éxito del capitalismo, creo que deja al presidente puesto como un joven con ciertas nostalgias, por decirlo de alguna manera. Pepe. Bueno, las virtudes en exceso se convierten en defectos, ¿no es cierto? Y la virtud del presidente es la sinceridad. Porque si tú le preguntas a cualquier socialista si está por prolongar el capitalismo, no va a tener respuesta. La izquierda chilena no ha dicho expresamente que lo que quiere es mejorar el capitalismo.
Y ha mantenido, si tú quieres, no ha convertido su discurso para adaptarlo a su práctica. Claro. Que es Y la esto frase es- original de Andrés Velasco obvio. que le plantean al Y presidente. esto es por eso- histórico en Chile, porque Sí. nosotros teníamos la izquierda más reformista de América Latina y al mismo tiempo el discurso más revolucionarista de América Latina. Y el presidente cometió un error, evidentemente, porque ir a traer inversionistas y decirles luego que los va a derrocar es un poquito Es raro, un contrasentido. Pero convengamos que, no, que él está expresando algo que la izquierda dice. Claro. Ahora, leamos la frase completa, porque dice en realidad una parte de mí, es decir, no la totalidad de mí, quiere derrocar el capitalismo. No explicó qué era lo que quería su otra parte. Obvio. Sin embargo, dice... La otra parte quería traer inversión. Fíjate, eso es fácil de dilucidar. A ver. Su parte El corazón, corazón, lógico. y su parte cerebro Exactamente. dice capitalismo, Obvio, su parte el corazón no, dice, capitalismo. el corazón dice hay que derrocarlo. Ahora, sin embargo, luego dice, pero el problema es que no hay alternativa. Claro. ¿Ah? Y luego Camila Vallejo, cometiendo un error conceptual de proporciones, dice en realidad la alternativa es el estado de bienestar. Claro. Y el estado de bienestar, todos lo saben, es una versión del capitalismo. ¿Ah? Suecia, Alemania, Francia, en fin, son países capitalistas, no son países socialistas, son países capitalistas con un arreglo distinto de la relación entre el mercado, el Estado y la sociedad. Y uno puede decir que obviamente quiere un equilibrio distinto entre Estado y mercado, pero a estas alturas de la vida y de la política, yo no le voy a pedir al presidente, líder del Frente Amplio, de una izquierda radical, que haga lo que no ha hecho la izquierda tradicional en Chile. Po. ¿Ustedes han escuchado a algún socialista, algún líder socialista decir que lo que quiere es reformar el capitalismo y No, no... pues lo más probable es que conteste no lo mismo que el sustituirlo? presidente, que es que quieren derrocar el Yo lo que le habría quieren dicho al derrocar el presidente capitalismo. simplemente es que hay deseos que son inconfesables, sobre todo si uno es presidente de la República. Claro, se situó como... se Y en situó- ese contexto, además. Yo creo que ahí, en general, haciendo un símil con la religión, los socialistas están en el lado agnóstico del mercado, están los ateos, que no creen en el mercado, que es Artés y compañía, los comunistas, por su definición marxista. Y bueno, están los creyentes, hay creyentes más creyentes y creyentes menos creyentes, pero hay un dicho que dice hay que ser muy, muy inhumano para no echar de menos el régimen soviético y hay que ser muy estúpido para tratarlo de vuelta, traerlo de vuelta. Entonces, acá hay una cuestión atávica de las nostalgias de cierta generación joven que yo creo que se autolaceran por no haber vivido la revolución cubana que tu generación, Pepe, vivió, que se autolaceran por no haber estado arrancando... Este me está No, pero si convirtiendo en de un nuevo. ícono. Pero si tú de- viviste toda esa época, estos No, cabros- no, viví la Revolución Cubana. No, el 73. No, el 73. Ah, sí. Sí, pues y Fidel Castro, como ídolo pop, el Che Guevara, las Claro. poleras, todo eso que se perdieron. No estaba activo para Asalto al Cuartel Moncada, digamos, que es Claro, el que, no, se, no estaba del que se activo. conmemoraron 70 Digo, años ¿qué esta héroe, semana. qué Pero- héroe de pero- izquierda, héroe de izquierda le Pero queda a claro. esta generación? No, claro. Pablo Iglesias. Chantal Mouffe, Pablo Iglesias. Pero más o Imagínate. menos, Más o ¿no? menos. Chávez Mouffe, que vino aquí, se enfermó y en una entrevista dijo, por suerte me enfermé en Chile y no me enfermé en Londres porque si no, porque allá el sistema de salud está colapsado. No sé si lo leyeron, pero Esa es la así fue. ideóloga Ah, de todo Exactamente. este Ya, pero en la neomarxismo. práctica, ya, pero el presidente lo que hace es también un llamado a su tribu, que es una cosa que Obvio. hace relativamente Es que yo creo que hay un razonable, problema- razonable hay una cada cierto cuestión tiempo. Pero política, hacerlo en Londres, después de invitar, es un despropósito. Pero no consideras que es un acto de fe con lo que piensan. pero si eso además es, yo creo como que todo acto de es, fe. claro, de buena es un fe, acto de digamos. Pero sabes que yo creo Max. que también es un acto de pragmatismo político. El presidente hoy día sabe que tiene a un núcleo duro en torno a un 30% y que el gobierno, en medio de las dificultades que está viviendo, se sostiene en la posibilidad de mantener ese colchón duro de un 30% incondicional hoy día. O sea, si ese 30% se terminara de desfondar, el gobierno estaría en situaciones políticas todavía más complejas de las que está viviendo hoy día. Y hemos visto que se ha desfondado, Sí. no en este caso del presidente, Entonces Boric, el pero hemos visto presidente gobiernos con le menos. habla ahora. a ese sector. Pero hazle la pregunta inversa. A ver. ¿Podría el presidente haber dicho, en realidad no, No quiero derrocar el capitalismo. no quiero derrocar al capitalismo? No, pero podría haber dicho no puedo. No puedo, porque no hay ninguna alternativa. Podría haber dicho, mire, ese no es el tema de hoy. Claro. El tema de hoy, Claro. naturalmente, es llevar adelante
el máximo equilibrio para que el Estado mejore en fin. Ahora, Eso pero, sería pero Gabriel Boric siempre ha sido así. Cuando era diputado Exacto. también contestaba francamente. Sí, pero, de hecho, era una pero tú subcultura lo para dijiste bien entrevistarlo. cuando era diputado. Hoy día es Es presidente de la Y República. tiene que habitar el cargo de presidente, como No, dije. recomiendo una entrevista muy buena hoy día en el diario, no me acuerdo cuál, a Steve Pinker, que es un pensador. Steven que- Pinker en El Mercurio, en Economía y Ya, Negocios. donde él explica lo fácil que es explicar lo que pasó en Chile, que una sociedad que creció, se hizo más rica, menos pobreza, pero la fiesta fue para algunos y no para todos. Pues, y el grito, el aullido fue porque no queremos que se acabe la fiesta, queremos entrar a la fiesta. Claro. Y esas eran las clases medias emergentes. Eso es mi modo de ver ya con el tiempo esto que no fue una demanda por terminar con el sistema. No Entrevista- era entrevista- anticapitalismo, era más bien un reclamo al capitalismo por sus promesas incumplidas. Exactamente. Sobre todo esa generación universitaria que pensó que entrando a la universidad iba a ganar lucas y se encontró con que Y no tuvo está ninguno de ganando los, lucas. de los beneficios. Sí, entrevista de Guillermo Acevedo, de Guillermo Vázquez a Steven Pinker, Pinker viene. que va a estar Sí. en Mesa Central. Viene a Chile y va a estar en Mesa Central. Ah, además. qué buena. Oye, última cosa. Gabinete. ¿Está lo suficientemente debilitado como para que, haya un cambio o no? Yo sinceramente creo que mientras la oposición siga insistiendo de la manera en que lo ha hecho en estas últimas semanas, en la necesidad de un cambio de gabinete y en no sentarse a ciertas mesas de negociación, mientras no haya cambio de gabinete, se hace cada vez más difícil y no más fácil el cambio de gabinete. gabinete. Sí. Pepe. Bueno, es lo que provocó naturalmente la decisión de la UDI, decisión que está movida naturalmente por reemplazar a Kast como principal opositor al gobierno. La foto de la tercera hoy día le juega en esa dirección, frente a frente, mitad cara, Macaya. ¿Cuál es la verdadera némesis de Boric? Macaya. Exactamente. Y claro, mientras eso esté vigente, no va a ocurrir, pero cambio de gabinete va a haber, sin duda. Vienen las municipales, yo creo que el presidente... Pero es el próximo año. Bueno, pero el próximo año eso significa que en diciembre, enero, hay que cambiar de gabinete. Lo que yo podría decir es que no creo que cambie de gabinete en el medio de este conflicto. No, antes Perdón. del 12 de septiembre. Salvo que empiece a haber resoluciones de la Fiscalía, bueno. formalizaciones, Obvio. y que empiece a haber decisiones de Contraloría en términos de empezar a aplicar sanciones administrativas. Cosa que yo no Ya, sé cuán eso, lejos eso está. podría cambiar. Eso podría cambiar. Sí, que ahí le cambia la agenda más, porque es la ley la que Claro. obligaría, no la oposición. Yo creo que el gobierno lo que obligaría. está esperando es eso, está tratando de ganar tiempo hasta que lleguen las formalizaciones y las sanciones administrativas. Habrá que ver si es que efectivamente desde el punto de vista de la Fiscalía, llegan formalizaciones, Porque, O sea, que en ¿hay este dudas cuadro no respecto a si llegara, se cometieron pero que no delitos? llegara ninguna. claro, que ninguna es poco probable. No, pero esto tiene el mismo efecto Pero de la decían- acusación constitucional contra Ávila. Ávila estaba en la bandeja de salida y lo único que hicieron está fue mal. meterlo para adentro. En el inbox, al tiro. Al tiro. Ya, final para esta mesa de análisis con Pepe Out, con Max Colodro y con Quique Mujica esta mañana en Mesa Central. Les agradezco muchísimo por venir esta Gracias mañana por la domingo invitación. a compartir con nosotros su sabiduría, muchachos. Que les vaya muy bien. Pepe, no te ofendas con Quique. Sí. No, si es que me entendió mal. Fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Su experiencia en Normandía ese día de... Fue el que promulgó el voto de la mujer en Chile, además. Ya, que les vaya bien.